empezar entonces, ¿sí? Gracias, Señor, porque podemos de nuevo abrir la Biblia, podemos conocerte un poco más y te pedimos hoy que también podamos poner en práctica lo que nos vas a decir, porque nuestro templo también, nuestro cuerpo también es un templo donde tú habitas y es necesario también que lo comprendamos para vivir de acuerdo a ello. Por eso pedimos tu luz también para entender tu palabra y que tú, Señor, nos ayudes a cada uno. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a poner ahí entonces la guía para poder seguir un poquito en esta noche. Y ya, como os decía, estamos en el último día. Hemos visto ya diferentes cosas, pero en cuanto al tema del templo, que os decía el martes pasado, que nos quedaba por ver un poquito este tema así brevemente, porque es importante que entendamos que como creyentes, hoy tú y yo somos los templos del Espíritu de Dios. Y entonces esto es muy importante si entendemos todo lo que es la historia desde el templo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. También hay que pensar que, por ejemplo, si tú piensas o investigas hoy, te vas a encontrar con por lo menos 4.300 religiones que hay actualmente en el mundo. A veces pensamos que son pues unas cuantas docenas, pero hay más de 4.000 religiones y cada una de ellas tiene su propio templo. Por eso que hay millones de templos en el mundo actualmente. Y cada uno ora a su Dios o cada uno reza o adora a su manera, pero gracias a la misericordia de Dios nosotros hemos conocido al Dios verdadero. Hemos conocido al Dios que se reveló a sí mismo a través de las Escrituras. Eso es la revelación especial que se conoce en la teología. Se habla de revelación natural cuando hablamos de que Dios crea el mundo, creó la naturaleza, la creación, y Él se revela a través de la creación. Cuando contemplamos, como dice el Salmo, los cielos, vemos la gloria de Dios y vemos que hay un mensaje escrito ahí para nosotros de que hay un creador y hay un diseñador. Pero si Dios no se hubiese revelado a través de los profetas, a través de las Escrituras y luego a través de Cristo, nunca hubiésemos conocido al verdadero Dios personalmente. Por eso es tan importante que nosotros, a quienes alcanzó la salvación de Jesús, podamos también compartirlo con otros. Y es por ello que somos templos, para que otras personas, cuando están cerca de nosotros y hablan con nosotros, ellos tienen que experimentar algo diferente. Tienen que entender que hay algo en nosotros que es diferente. Y seguro que te ha pasado alguna vez. Seguro que algunas personas se han acercado o has hablado con ellas y te han dicho, tú tienes algo diferente, Dios te ha enviado con un propósito, o no sé, puede haber muchas formas en las cuales las personas hablan, pero las personas perciben algo que ellos no se dan cuenta, y es que cuando están contigo y hablan contigo y te piden consejo, o tú les estás hablando de alguna cosa o dando alguna solución a sus vidas, como un amigo, como una amiga, o porque saben que eres evangélico, ellos entran en contacto con el Dios del universo, porque tú eres el templo que porta al Espíritu de Dios. Y es por eso que ellos se sienten tan bien cuando hablan con un cristiano, o se sienten tan bien cuando vienen a la iglesia evangélica, porque perciben que hay un Dios cercano, se dan cuenta del amor, de la unidad, de la diferencia que hay. Por eso, aunque hay millones de templos, solo uno es el importante hoy, y es el templo donde habita el Espíritu Santo. Ahora, cuando pensamos en esto del templo, tenemos que entender que desde Génesis hasta Apocalipsis, el templo está plasmado en todas las hojas de la Biblia. En Edén ya encontramos, si investigamos un poco el contexto cultural
de Medio Oriente o del cercano Oriente Antiguo, vamos a ver cómo el huerto y el jardín del Edén funcionaban como si fuese un templo donde Dios mostraba su presencia y donde había puesto allí a Adán y Eva como sacerdotes de su templo. Él quería llevar su nombre a todas las naciones y quiso comenzar allí de esa forma. Entonces, Edén era un templo, un lugar santo donde Dios habitaba. Después, debido al pecado y debido a, como ya sabéis, que lo hemos dicho muchas veces, cuando Adán y Eva son expulsados, poco a poco con el tiempo Dios va preparando la siguiente parte de su plan, que es de Edén pasar al tabernáculo, llamar a un pueblo escogido como el pueblo de Israel, y luego les va a dar una serie de ordenanzas y estatutos y va a pedirles que construyan el tabernáculo donde Él va a manifestar su presencia. Porque siempre, y lo repito siempre esto, Dios siempre ha querido relacionarse personalmente con sus criaturas. Criaturas que le adoran y le aman con libertad y con decisión propia. Pero debido a nuestro pecado, no podemos hacerlo como se hacía en el huerto del Edén, cara a cara con Dios. Es por eso que Dios busca otras alternativas, aunque por supuesto Él ya conocía todo lo que iba a suceder y ya desde la eternidad Él tenía sus designios y sus decretos establecidos de cómo iba a funcionar todas las cosas, porque Dios es el soberano. Entonces, en el tabernáculo que hemos visto, eso funcionaba como el templo donde Dios se manifestaba. Y luego, en el primer templo, el de Salomón, y luego el segundo templo, el de Zorobabel, y la reconstrucción del segundo templo también por Herodes, también encontramos ahí esos templos donde Dios mostraba su presencia en el lugar santísimo solo frente al sumo sacerdote y una vez al año. Luego, el siguiente plan de Dios es acercarse todavía más a las personas de este mundo. ¿Cómo lo hace? Pues encarnándose en la persona de Cristo y haciéndose humano, como nosotros. Y entonces encontramos en Cristo un templo viviente, un Dios hombre con dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana, que viene para entrar en contacto con nosotros y saber físicamente y experimentalmente lo que siente un ser humano. Porque si Dios no se hubiese encarnado, Él no sabría de una forma física lo que es ser humano. Por eso la Biblia nos dice que Dios es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque ha sido probado en todo, tentado en todo, pero sin pecado. Él sabe lo que es el hambre y el dolor y la sed y toda una serie de características que experimenta el ser humano, cosa que no sabría si no hubiese tenido un cuerpo como el que tiene ahora y como el que tuvo cuando estaba en la tierra. Entonces Jesús era también, digamos, el templo de Dios en la tierra. Era Dios mismo hecho hombre. Y aunque pasaba desapercibido para muchas personas, porque parecía simplemente un ser humano más, Él era Dios. Y Él se dio a conocer como Dios, se reveló como Dios, habló de sí mismo como Dios. Jesús de Nazaret hizo milagros, muchísimos milagros, resucitó de la muerte, etcétera, etcétera, y nos demostró que Él es Dios hecho carne, Dios verdadero. Ahora, antes de que Cristo se fuese al cielo, Él les dijo a sus discípulos: y yo rogaré al Padre para que os envíe otro ayudador, otro consolador, otra persona que va a estar a vuestro lado para ayudaros, el Espíritu Santo. Y les dice: os conviene que yo me vaya, porque así no voy a ser yo que está a vuestro lado, sino que va a ser el Espíritu Santo el que va a venir, pero para estar dentro de vosotros. Y vosotros os vais a convertir en templos vivientes, algo inaudito,
porque el templo siempre fue un lugar físico donde las personas o los judíos acudían para entrar en contacto con la divinidad. Sin embargo, ahora Dios decide, a través de la obra de Cristo, gracias a su sacrificio en la cruz, gracias a su sustitución por cada uno de nosotros y gracias a su resurrección, ahora nosotros somos llamados también santos, como vamos a ver hoy. Y entonces ahora el Espíritu de Dios puede habitar en nosotros, no en un lugar recóndito, en un lugar santísimo, escondido, dentro de un arca ahí, sino todos los días de nuestra vida para siempre jamás y para la eternidad. Y a veces no somos conscientes de lo grandioso y lo trascendente que es que seamos templos del Espíritu de Dios. Que Dios haya decidido usar tu cuerpo y el mío para venir a morar. Y en la Biblia nos dice que ese Espíritu de Dios que está morando en nuestra vida es el sello, es la garantía de que Dios va a terminar su obra en ti y en mí. Esto es solo el comienzo. Y por eso está creciendo dentro de nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer, a imagen y semejanza de Dios, que es algo que Cristo ha conseguido gracias a su obra en la cruz. Entonces, más allá de que vamos a hablar hoy sobre lo que es el templo y el cuerpo del creyente, recordad también, para terminar este hilo narrativo del templo, que también hablamos el otro día del tercer templo. Entonces, el tercer templo va a ser posiblemente ese templo en la visión de Ezequiel, que va a ser construido y que va a formar parte de ese reino milenario sobre la tierra, y ese va a ser el tercer templo, que es el que todos los judíos están esperando y que están preparando. Y además, no podemos olvidar que también hay un templo celestial que se llama la Jerusalén celestial. Y si comparas la Jerusalén celestial al huerto del Edén, pues tiene muchas similitudes, porque así como había un árbol de la vida en Génesis, te lo vas a encontrar en Apocalipsis, y así como había un río, pues así en Apocalipsis, y así como hay la primera boda en la historia entre el hombre y la mujer, te vas a encontrar con la última boda entre Cristo y la Iglesia, y hay toda una serie de cosas maravillosas y preciosas. Entonces, a lo largo de la Biblia, el tema del templo es importante que lo tengamos siempre en mente para entender mejor la Biblia. Sí, de todas formas, hoy lo que nos vamos a centrar es solamente en esto, el último tema que nos toca, que es que como creyentes somos un templo. Por ejemplo, si vamos a la primera carta que escribe el apóstol Pablo a sus hermanos en Corinto, en el capítulo 6, versículo 19, les dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habéis recibido de Dios y que está en vosotros, y que ya no sois dueños de vosotros mismos? Pues por un precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios. Y esto es una responsabilidad mucho más grande que si tuviésemos que acudir a un templo o a un tabernáculo, donde nos parece que todas aquellas normas, rituales, exigencias, limpiezas, sacrificios, realmente yo doy gracias a Dios de que no tenemos que vivir en aquel tiempo, porque era un tiempo difícil y era un tiempo donde tenías que seguir toda una serie de exigencias estrictas que Dios pedía para poder hacer las cosas y para que Él pudiese estar en la presencia del sumo sacerdote, y entonces Él, pues, en nombre del pueblo y de su familia, le pedía perdón, pero si no hacías las cosas exactamente como se hacían, no iba a ser aceptado ese sacrificio. Pero aún así, la responsabilidad que tenemos como creyentes va todavía más allá. Porque uno puede decir, bueno, mientras todo esté bien en el templo, no pasa nada.
yo sigo con mi vida. Ah, pero es que ahora tú y yo somos el templo de Dios. Entonces no puedo divorciar mi vida cristiana o mi vida de lo que es la vida con las cosas divinas. No puedo vivir una vida para el domingo y vivir otra vida durante la semana. No puedo decir, bueno, yo asisto al templo el domingo, hablando así del local donde nos reunimos, la iglesia, y luego mi cuerpo es mío y hago lo que quiero. Ya no podemos hacer eso. Y a veces lo hacemos y no nos damos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos ahora. Sí, es muy bonito ser el templo del Dios viviente. Es muy bonito que Dios habite en mí. Pero ¿cuánta responsabilidad tengo? Porque el Espíritu de Dios vive en mí, digamos, esa Sejiná, como habíamos visto el otro día, esa nube de Dios que manifestaba su presencia, ya no se va de mí, está siempre aquí. Pero la Biblia también dice que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo o que lo podemos apagar por el pecado que hay en nuestra vida. Entonces es muy importante entender esto. Queramos o no, una vez que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, que Él hemos recibido en nuestra vida como nuestro Salvador, nos hemos apropiado de todas las virtudes que Cristo nos da a través de su obra en la cruz. Y ahora somos santos y somos hijos de Dios. Y entonces tenemos grandes responsabilidades en cuanto al uso de nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestro espíritu, todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Por eso dice aquí este versículo que le hemos costado a Dios un precio muy alto, y fue la sangre de su Hijo Jesús. Por eso en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, es decir, nuestra parte material y nuestra parte inmaterial, tenemos que adorar a Dios y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. También encuentras esto, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice allí el apóstol Pablo: por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo vosotros también sois edificados en unión con Él para ser la morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Fíjate esta novedad de lo que está escribiendo Pablo aquí a sus hermanos en Éfeso, porque les está diciendo que ahora lo más importante ya no son las piedras del templo, que lo más importante no es reconstruir aquel templo y todo lo que iba a suceder en el año 70 con la destrucción del templo. Eso ya no iba a ser lo importante. Lo importante es que ahora tú y yo, como dice Pablo, somos piedras vivas, que estamos siendo edificados. Y está diciendo que la piedra angular, la piedra más importante que sostenía todo el templo para que no se cayese, es Jesucristo. Y que los fundamentos que se ponen para construir un edificio están basados, como acabamos de leer ahí, en los apóstoles y los profetas. Todo lo que viene del Antiguo Testamento, las profecías que se estuvieron cumpliendo, que se están cumpliendo y se cumplirán, son parte de ese edificio que Dios está construyendo y que se le llama la Iglesia. Por eso la iglesia no son nuestros locales, ni son las cosas que nosotros podamos levantar para Dios físicamente, sino que somos tú y yo, que debemos ser pulidos como piedras que a veces no encajamos y Dios quiere que conectemos unos con otros para ir formando ese edificio. Y a través de los dones que Él nos da, nos va preparando para que funcionemos como esas piedras que veíamos, grandes bloques de piedra de herodiana, como veíamos en el vídeo el otro día, que no hacía falta
nada porque encajaban perfectamente las unas en las otras y ya salían así de la cantera para ser construidas. Y Dios está haciendo eso en nosotros. A veces somos piedras que estamos con mal cortadas o que estamos sucias o que estamos llenas de tierra, pero Dios está puliendo nuestras piedras, está haciendo una obra de cantería en nosotros y para que nosotros podamos ser edificados sobre ese fundamento de Cristo. ¿eh? Y como acabamos de leer, todo ese edificio bien ensamblado está hablando no solamente de la iglesia local, sino de la iglesia universal. Juntos, todos los millones de hombres y mujeres que creemos en Cristo, formamos la iglesia, la novia, la esposa de Cristo y somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Y dice ahí que somos edificados en unión con Él para ser la morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Esto lo hemos escuchado tantas veces que ya no nos parece nada formidable, pero piensa bien en estas cosas. ¿Cuántas órdenes daba Dios a Moisés para que se hiciesen las cosas de una forma perfecta en el tabernáculo? ¿Cuántos requisitos había para el sumo sacerdote, para su familia, el perfume, los aceites? Todo lo que tenían que hacer tenía que ser de una forma perfecta y obediente tal como Dios lo había dicho. Porque si no, morían. Y hoy nosotros podemos disfrutar de todo esto que Dios ha hecho, pero ahora somos nosotros los templos. Hay otro versículo también en Apocalipsis 3 y versículo 12. Y dice allí, hablando el Señor, al vencedor, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y también escribiré en él mi nombre nuevo. Y esto le está diciendo el mismo Señor Jesús de su Padre. Fíjate cuántas veces dice el templo de mi Dios, el nombre de mi Dios, la ciudad de mi Dios, del cielo de mi Dios. Entonces, el Señor Jesús está mostrándonos la maravilla de lo que va a ser ese lugar cuando estemos en esa Jerusalén celestial, pero nosotros también seamos como una especie de edificio espiritual para mostrar la gloria y el resplandor del Señor. Y como dice ahí, todos tendremos también un nombre nuevo, un nombre nuevo, porque siempre que Dios cambia el nombre a alguien en la Biblia es porque va a hacer algo nuevo en la vida de esa persona. Y nosotros también se nos va a cambiar nuestro nombre, se nos va a dar un nombre nuevo que no sabemos cuál es, porque ahora va a ser un mundo nuevo, una creación nueva, y eso todo va a ser maravilloso. Entonces, lo que vamos a ver ahora es recordar las 6 piezas más importantes del tabernáculo o del templo, el mobiliario, y ver cómo eso nos afecta a nosotros como templos vivos de Cristo. Por ejemplo, si te acuerdas, esta es una imagen del templo, sí, de Salomón, pero puede ser de cualquier templo de los que hemos visto o del mismo tabernáculo, porque el mobiliario que vamos a ver, esas 6 piezas son siempre las mismas, más pequeñas o más grandes, más o menos lujosas, pero son las mismas. Y lo primero que sucedía cuando entrabas en el atrio del templo, pues era que te encontrabas a mano derecha ¿con qué? Con el altar del sacrificio. Lo primero que se hacía era sacrificar. Y ese día de la expiación, el Yom Kippur, que se dice en hebreo, pues era un momento que se esperaba durante todo el año porque se iba a pedir perdón en nombre del pueblo para que Dios les perdonase durante un año más. Entonces, ese lugar era donde se sacrificaban las víctimas, los sacrificios, fuesen los bueyes o los corderos o las palomas, etcétera, etcétera. Ahí
tenían que ser sacrificados. Ahora, ¿qué tiene que ver esto conmigo como cristiano? Bueno, si vamos, por ejemplo, al libro de Romanos, capítulo 12, en el primer versículo, Pablo dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tal vez este versículo lo sabéis de memoria, pero lo que está contenido en este versículo es muy grande y muy importante. Después de todo lo que Pablo les está hablando a sus hermanos en Roma, les está diciendo que ahora ya no se trata de llevar una oveja, un cordero, un buey o un animal para ser sacrificado. Ahora se trata de que yo mismo debo ser el sacrificio. Porque esto es algo que se toma como ejemplo de lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, cuando viene a este mundo, le dice a su Padre: me preparaste cuerpo para entrar en este mundo. Él viene y se encarna y es formado ahí en el vientre de la Virgen María, y se va formando un cuerpo que va revistiendo su divinidad. Y entonces Él va a tener un cuerpo con el cual va a poder sentir, va a poder luego ser sacrificado, va a ser desangrado, va a ser torturado y va a ser resucitado. Y de la misma forma que Dios en Cristo ofrece su cuerpo en sacrificio por los pecados del mundo, hoy yo como cristiano tengo que tener esa misma actitud. ¿Qué es lo que nos dice Filipenses capítulo 2? Haya pues en vosotros esta misma actitud, este mismo sentir, el de la humillación, el de dejar nuestra gloria, como hizo Cristo, para venir a hacerse hombre y para venir a morir y dar su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros no hace falta que lleguemos a eso, primero porque nunca podríamos, segundo porque somos seres humanos y nuestro sacrificio no serviría para nada, porque ya todo lo hizo Cristo. Pero ahora nuestra respuesta a ese amor de Cristo es que seamos y tengamos la actitud de Cristo, la actitud de la humildad, la actitud de decir: mi cuerpo, mi mente, mis ojos, mis manos, mis pies, mis miembros, todo lo que soy y todo lo que tengo tiene que ser un sacrificio. Y por eso dice ahí: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Porque ahora nosotros no tenemos que morir en el sentido físico, no tenemos que ser degollados para ofrecernos a nuestro Dios. Ya Cristo hizo la obra perfecta. Pero ahora sí que nosotros tenemos que ofrecer nuestros cuerpos con la intención de morir a nosotros mismos, de morir a nuestro viejo hombre, de crucificar la carne, porque si no, el viejo hombre que llevamos todavía dentro, porque nuestros cuerpos no han sido redimidos todavía, por eso tenemos que morir para recibir el nuevo cuerpo resucitado y glorificado. Este cuerpo que tengo yo me lleva continuamente al pecado, porque hay una ley en mis miembros que me lleva a pecar, como decía el apóstol Pablo. Y decía: yo quiero hacer las cosas bien, pero hay una ley en mis miembros, en mi carne, en mi naturaleza, que me lleva a pecar. Y yo no quiero pecar, pero peco. Y esto es como si tú compras un cerdito y lo llevas a tu casa y lo bañas y lo llenas de jabón y lo dejas limpísimo, y entonces luego le vistes una chaquetita y le pones un lacito y te llevas a tu cerdito a pasear por la calle. Y dices: ¡ay, qué bien, este cerdito no parece un cerdo! Pero en cuanto el cerdito va y ve un charco de barro, ¿qué es lo que va a hacer? ¡Pum! Se va a meter allí, se va a revolcar y va a disfrutar de lo lindo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Y la naturaleza nuestra como cristianos, como seres humanos, es la naturaleza pecaminosa. Luchamos contra la carne, contra el mundo, contra el diablo, contra las tentaciones, porque nos gusta pecar. Ese es el problema.
tenemos un deseo, una atracción, hay un imán que nos atrae hacia el pecado porque somos así, somos como cerditos espirituales. Pero Cristo vino para cambiar nuestra naturaleza y cambió nuestro interior, pero todavía nuestro cuerpo tiene que ser redimido. Y mientras, la actitud es la de crucificar mi propio cuerpo para poder hacer la voluntad de Dios. Y por eso dice ahí que tenemos que ser un sacrificio vivo, santo y que sea agradable a Dios. Y es nuestro culto lógico. La palabra griega que aparece ahí donde pone la palabra racional es el griego lógico. Esa es la palabra, lógicos. Así que cuando nosotros hacemos un culto para Dios, no estamos haciendo algo ilógico, no estamos haciendo algo sin sentido, sino que estamos haciendo, pues, es la respuesta que estamos dándole a Dios. Es lo más lógico del mundo y es, si yo he sido comprado por precio, si Dios ha venido a mi vida para liberarme del pecado, para darme la vida eterna, para liberarme del infierno, para trasladarme del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, ¿qué otra respuesta puede haber que un culto de adoración a Dios? ¿Qué otra respuesta puede haber que no sea, pues Señor, ya que me has comprado y has dado tu sangre por mí, yo voy a ofrecer también mi vida para ti? Es un culto lógico el que tenemos. Entonces, de ahí de saltar del sacrificio, donde entendemos que el cristiano tiene que entregar su vida y su cuerpo y sacrificarse y negarse a sí mismo, sería un tema importante este, ¿no? El tema de la negación propia. No se habla mucho de esto cuando predicamos, porque hay un tema aquí que parece difícil de encajar, es decir, los seres humanos tenemos algo que se llama autoestima, es decir, nosotros tenemos que amarnos también a nosotros mismos, no podemos despreciarnos a nosotros mismos. Los médicos y los psicólogos nos dicen que nosotros no podemos amar al prójimo ni podemos amar a otros si no nos amamos a nosotros mismos primero. Entonces, una persona que se odia a sí misma, que no se perdona por cosas que hizo o cosas del pasado, es una persona herida que no puede amar a otros como a sí mismo. Pero claro, entonces, ¿qué quiere decir eso de que tenemos que negarnos a nosotros mismos? ¿Significa eso que tengo que pegarme, que tengo que despreciarme, que tengo que mirarme al espejo y decirme, Abraham, qué feo eres un desastre, eres una porquería, no sirves para nada? No, no, no. No, no, no. Es todo lo contrario. Dios me ha amado tanto por quién soy. A pesar de ser un pecador, Dios lo ha dado todo por mí. Él me ama muchísimo. Yo tengo que entender ese amor. Y entonces, de esa forma, cuando nosotros estamos comprendiendo todo esto, es que entonces vamos a tener una respuesta. De todas formas, lo importante de este tema habría que verlo en otro momento. Ese contraste entre negarse a uno mismo, pero al mismo tiempo tener un amor propio, como dice Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un tema interesante este. Bueno, del tema del sacrificio vamos a pasar al siguiente mueble que encontramos en el templo. ¿Y que era el qué? Pues el lavacro o la fuente de bronce, ¿sí? La fuente donde se lavaba las manos y el cuerpo los sacerdotes, porque después del sacrificio tenían que cambiarse de ropa, lavarse, etcétera, etcétera. Entonces era algo muy importante porque los baños rituales en el templo eran algo obligatorio. Y tenían que lavarse varias veces durante los rituales del sacrificio. Ahora,
Cuando nosotros pensamos en el cristiano como un templo y pensamos en este utensilio, esta herramienta, este mobiliario, tenemos que pensar también que nosotros hoy tenemos que estar limpios para Dios, en nuestro interior. No solamente tenemos también que cuidar nuestro cuerpo, pero también tenemos que cuidar nuestra santidad. Y por ejemplo, Hebreos capítulo 10 y versículo 19 dice: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su cuerpo. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, llenos de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y mira lo que dice, y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos que aprender la importancia de la santidad. Una cosa es que hayamos sido hechos santos en Cristo gracias a su obra. Pero esa es la posición que tenemos en Cristo. Es la posición, digamos, teórica que tenemos ahí en Cristo. Pero nuestra práctica muchas veces deja mucho que desear en cuanto a quién soy en Cristo. Porque si soy un hijo de Dios y soy santo, entonces ¿por qué peco y por qué mi vida es diferente? Pues tengo que aprender que de la misma forma yo también soy alguien que tiene que aprender a lavarse espiritualmente, a darse una ducha, a confesar sus pecados y a ser cada día más santo. Hoy podemos entrar confiadamente a ese trono de la gracia, pero fíjate, no tenemos que purificar la ropa o toda la serie de ritos que les pedían o toda la serie de abluciones o los baños rituales, sino, fíjate, primero la conciencia, el corazón. ¿Tengo algo que me causa mala conciencia? ¿He hecho algo malo y no lo he corregido? ¿No he pedido perdón por algo? ¿Tengo un problema con otra persona? Esas cosas me ensucian y debo aprender a entregar, como decíamos antes, mi vida para poder estar limpio delante de Dios. Otra parte donde después del atrio que encontrábamos ahí, el altar del sacrificio y el lavacro, ahora el sacerdote, ¿os acordáis?, entraba al lugar santo. Y en el lugar santo lo primero que se encontraba pues era el tema de las candeleros. En el tabernáculo había solo uno, el candelabro, o la menorá, como dicen en Israel, pero en el templo ya había varios diferentes. ¿Para qué servían? ¿Te acuerdas? El candelabro, pues era para iluminar, lógicamente. Eran unas velas que tenían que estar encendidas continuamente y entonces el sacerdote se encargaba de encenderlas, y cuando ya se estaban apagando, ¿te acuerdas? Pues el sacerdote, cuando veía que estaban echando humo y que estaban a punto de apagarse, pues entonces limpiaba las mechas y les echaba aceite de nuevo para que continuasen alumbrando. Y es ese versículo tan bonito del Antiguo Testamento donde dice que Dios, o hablando de Cristo, que Él no quebrará la caña cascada ni el pábilo humeare. Es decir, nosotros podríamos decir, bueno, pues si esa mecha está a punto de apagarse, pues la tiro y pongo una nueva. Pero Dios no es así. Dios nos ama tanto que aún cuando nos estamos apagando, cuando parece que no estamos dando luz, cuando parece que ya no servimos, Él nos limpia, nos purifica, nos perdona y nos vuelve a llenar de ese aceite de su Espíritu Santo para que sigamos alumbrando. Así que ese menorá o ese candelabro de 7 brazos
que justamente representa y simboliza lo que es el árbol de la vida en el huerto del Edén, que habría mucho para decir ahí, pues es algo que hoy tú y yo tenemos que hacer. En Lucas 11:34, Jesús nos dice algo muy interesante en cuanto a la luz de nuestro cuerpo. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Y a qué se está refiriendo que esto parece una parábola? Pues está diciendo, ¿qué es lo que permito que entre por mis ojos? ¿Mm? Porque muchas veces lo que yo veo o lo que yo miro no es algo que le agrada a Dios. Y entonces, cuando mis ojos los uso para ver cosas que no le agradan a Dios, o para codiciar, o para tener lujuria, o para ver cosas que son pecaminosas, o para guiñar el ojo a alguien que no debo hacerlo, ¿sabes? Todas esas cosas me están mostrando que no hay luz en mí, sino que lo que están saliendo es la oscuridad que tengo dentro. Por eso dice ahí que el ojo es la lámpara del cuerpo. En un sentido es cierto, porque para poder ver necesitamos luz. Si hay oscuridad no podemos ver. Y cuando hay luz y nosotros vemos un objeto, ese objeto, a través de la luz y a través de una serie de cosas que tenemos en el ojo, que yo no soy óptico ni oculista para explicaros esto, pero creo que tenemos una serie de bastoncillos ahí que son sensibles a la luz. Y entonces esa imagen se refleja dentro de nuestro ojo y pasa al cerebro, que es quien está interpretando qué es ese objeto. Entonces, la luz que entra en nuestro cuerpo entra a través de los ojos y nosotros interpretamos la vida gracias a los ojos. Pero claro, Jesús va más allá que esto, porque los ojos son también algo que nos puede llevar a pecar grandemente. Me acuerdo ahora, por ejemplo, de la historia de Sansón, que hemos dicho ya muchas veces. El gran problema en la vida de este juez fueron sus ojos. Siempre estaba pecando contra Dios por culpa de sus ojos. Siempre estaba deseando una mujer. Ahora me gusta esta, ahora me gusta la otra, ahora me voy con aquella, ahora voy con esta. Y siempre así. Los ojos de Sansón acabaron con él. Y por eso cuando su vida se termina y cuando es apresado por los filisteos, ellos, de una forma que ni siquiera se daban cuenta, le sacan los ojos y lo ponen como burla y escarnio allí en el templo de Dagón. Pero esos ojos que le quitaron realmente fueron siempre su problema. Y por eso nosotros también, yo como cristiano, sea hombre, sea mujer, ¿qué es lo que ven mis ojos? ¿Hay luz en mi vida o hay oscuridad? Hay más versículos, porque además de eso dice también Jesús en Mateo 5, 14 y 16, le dice a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los demás, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, así como el menorá en el templo o el candelabro en el tabernáculo servía para iluminar aquel lugar santo, hoy nosotros como cristianos somos una luz para los demás. O por lo menos debiéramos serlo, porque el versículo sigue y Jesús dice, las luces son para estar en un lugar alto, no son para meterlas dentro de un receptáculo, sino en un lugar alto para que ilumine a todos los que están en casa. Y este mundo necesita de la luz de los cristianos. Necesita tu luz y necesita la mía. No somos grandes lumbreras, no somos estrellas, no somos soles. Somos pequeñas lucecitas, pequeñas luciérnagas que volamos ahí y que estamos dando luz. Pero entre todos los cristianos podemos hacer grandes diferencias en este mundo. Tenemos que dejar que brille nuestra luz, como ese
esa canción que cantábamos hace muchos años, ¿no? Esa pequeña luz la dejaré brillar, ¿eh? La luz que tenemos, que Dios nos ha dado, tenemos que dejarla brillar. Y por eso dice ahí, la luz que tenemos la tienen que ver los demás. No podemos estar todo el día metidos en la iglesia, aunque desde ahí también podemos alumbrar. Nos alumbramos unos a otros, alumbramos a través de las redes sociales actualmente, pero tenemos que salir de los locales, tenemos que salir a ser sal y a ser luz en el pueblo en el que vivimos. Tenemos que ser luz a aquellos con los cuales estudio en la universidad, en el instituto, en el colegio, en el trabajo, con tus compañeros. Tenemos que ser luz. No puede ser que un compañero de trabajo tuyo, después de 10 o 15 años, todavía no sepa que eres evangélico. Eso no puede ser, porque entonces hay un problema ahí. No puede ser que nuestros vecinos, después de 10 o 15 años, no sepan quiénes somos. Es algo que tenemos que pensar, porque somos la luz del mundo. Y hemos venido aquí, y Dios nos tiene en este lugar para alumbrar. Vamos al siguiente instrumento. Aunque está ahí marcado en pequeñito, con el cuadrado en rojo, también en ese lugar santo estaba la mesa de los panes de la preposición. Entonces, esos panes de la proposición lo que hacían era que servían para que los sacerdotes los pudiesen comer como alimento, pero eran 12 que también representaban, como sabéis, a las 12 tribus de Israel, etcétera, etcétera. Entonces, era algo importante también en ese lugar santo. Ahora, el tema del pan aquí tiene que ver con nuestra boca, con comer de ese pan. Y todo lo que simbolizaba allí, pues era también que no solamente el maná en el desierto, no solamente a Cristo como el pan de vida que desciende del cielo para dar vida al mundo, el pan sin levadura, que era el símbolo del pecado, etcétera, etcétera, sino que ¿de qué me alimento como cristiano? ¿Qué entra en mi boca y qué sale de mi boca? Por eso el estudio de hoy es tan confrontativo, ¿no? Porque me muestra realmente cómo estoy viviendo. Mateo 15, versículos 10 y 11, Jesús dice ahí, y llamó a la multitud y le dijo, oíd y entended, no contamina a la persona lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que verdaderamente contamina a la persona. Y entonces sigue diciendo ahí que cuando comemos algo en mal estado, pues debido a las bacterias o los virus o lo que sea, pues nos puede sentar mal, pero luego vamos y lo expulsamos y ya está. Pero el gran problema de la boca del ser humano no es la comida que entra, sino el pecado que sale. Y por eso dice ahí que del corazón del hombre es de donde salen todos los pecados, la maldad, los hurtos, la avaricia, el adulterio, todo está aquí escondido. Y es por eso que tenemos que pensar en cómo estoy usando mi boca y mi lengua para las cosas de Dios. Fíjate que Jesús dice más adelante en Lucas 6:45, del hombre bueno, como su corazón es rico en bondad, brota el bien. Sin embargo, del hombre malo, como su corazón es rico en maldad, solo brota el mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y son versículos muy importantes. Muchas veces os he puesto el ejemplo de cuando tú, por ejemplo, abres el grifo o la canilla, como se dice en Argentina, de tu casa, el agua que está saliendo por el grifo, ¿de dónde viene? Del tanque que está arriba. No tiene agua propia el grifo es simplemente un canal. Y de la misma forma, cuando yo hablo, las cosas que digo y las cosas que salen, no es que estén contenidas en mi lengua, es que vienen del tanque del corazón.
Entonces, ¿por qué una persona dice muchas palabrotas? Porque lo que tiene en el corazón son palabrotas. La lengua es simplemente un canal. Si hay una persona que está criticando, murmurando, hablando mal de otros siempre, no es el problema su lengua, es lo que tiene aquí y por qué ha guardado eso ahí, sea por amargura, sea por crítica, sea por envidia, por celos. Eso es lo que lleva luego a que usar mal la lengua de cada uno de nosotros. Y nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta que debemos poner un freno a nuestra lengua y usarla solo para alabar a Dios. Hay otro versículo también en Santiago. El capítulo 3 es un capítulo muy extenso para hablar de algo tan pequeño como la lengua, pero todo el capítulo lo aprovecha Santiago para hablarnos de los problemas que causa la lengua. Y dice ahí, en capítulo 3, versículo 5, lo mismo sucede con la lengua. Aunque es un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas. Fijaos cómo tan solo se requiere de un pequeño fuego para quemar un inmenso bosque. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Y al ser encendida por el mismo infierno, es capaz de destruir toda nuestra existencia. Fíjate, ¿eh? Y de hecho, si vas a los pecados que más odia Dios en la Biblia, tienen que ver con el mal uso de la lengua. Te vas allí, ya no me acuerdo si es en Salmos o en Proverbios, que dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y de esas 7 cosas que muestra ahí, me parece que 3 tienen que ver con el mal uso de la lengua. La discordia entre hermanos, la mentira, el falso testimonio. Claro que para Dios todo es pecado y no hay pecados grandes y pequeños, pero cuidado con cómo usamos la lengua. Tenemos que ser cuidadosos porque unas palabras dichas de alguna forma o en el momento que no se debe o lo que sea, pueden hacer mucho daño a las personas. Hay un proverbio, creo, que dice que las palabras son como golpes de espada y puedes hacer mucho daño a veces más con un comentario o con una crítica que si acuchillaras a una persona, porque las palabras quedan en la mente, en los oídos, en el corazón y hacen heridas y nos causan daño. Y nosotros como cristianos, si somos verdaderamente templos de Cristo, tenemos que ponernos un bozal, tenemos que mordernos la lengua y aprender a usar y a llenar primero el tanque de nuestro corazón de adoración, de gratitud, de alabanza a Dios, para que eso sea luego lo que salga. ¿Sí? Es importante. Muy bien. Vamos al penúltimo instrumento aquí, que es lo que había después, que estaba frente a la cortina antes de entrar al lugar santísimo, y es el altar del incienso. Porque ese incienso luego iba a llenar el lugar santísimo con una nube de un olor grato a Dios para tapar todos esos malos olores del sacrificio y de los animales muertos. Es la nube también de ese incienso, representa esa sequiná de Dios que iba a aparecer luego en el lugar santísimo. Y nosotros, mira, por ejemplo, lo que dice el salmista en el Salmo 141 y versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces nosotros no es que tenemos que andar poniendo incienso en nuestras casas, aunque hay gente que lo pone también, pero el simbolismo aquí para el cristiano de ser un templo para Dios es que nuestro templo debe estar en oración continua. Debemos orar sin cesar, como nos dice el apóstol Pablo. Orad sin cesar. Y no solamente lo dice una vez, lo dice varias veces en sus escritos. Es tener la actitud
continua de estar orando, de estar siempre en la presencia de Dios, porque hoy, gracias a Cristo, podemos hacerlo. No es que tenemos que ir una vez al año a la presencia de Dios para orar. Hoy podemos orar a Él en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier postura que tengamos. No importa, podemos estar orando siempre a Él. También dice 2 Corintios 2, versículo 14, pero gracias a Dios que siempre nos hace salir triunfantes en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el aroma de su conocimiento, porque para Dios somos fragancia de Cristo entre los que se pierden, entre los que se salvan también. Para estos, ciertamente aroma de muerte para muerte y para aquellos aroma de vida para vida. Así que el apóstol Pablo está usando aquí una imagen que se usaba en aquella época cuando un general romano conquistaba una ciudad y luego volvía a su ciudad con los cautivos apresados, pues entonces se encendía incienso para celebrar la victoria del general. Y aquel incienso, para esos victoriosos soldados de Roma, era un olor de triunfo, pero ese mismo olor de incienso, para los que habían sido conquistados, era un olor de muerte y de conquista y de derrota y de condenación. Y de la misma forma está diciendo el apóstol aquí, nosotros como cristianos vamos a estar hablando a las personas y el incienso de Cristo que tenemos y el evangelio que transmitimos, para algunos va a ser salvación, pero para otros va a ser condenación. Pero eso ya no depende de nosotros. Nosotros tenemos que predicar el evangelio, tenemos que oler bien a los demás espiritualmente. Y entonces Dios va a hacer su obra, en unos para salvación y en otros para condenación, sea lo que esas personas decidan. Y Apocalipsis 5:8 también nos dice, apenas tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, el incienso en la Biblia es ese símbolo de las oraciones de los santos. Por eso, querido hermano, querida hermana, tenemos que dedicar más tiempo a la oración. Porque si viniese el rey David, por ejemplo, hoy, y viese el tiempo que dedicamos a la oración, creo que nos daría con la corona en nuestra cabeza. Y nos diría, pero hoy vosotros que podéis estar siempre en la presencia de Dios y no lo estáis aprovechando. ¿Quién me hubiera dado a mí de estar siempre? Porque un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Y cuánto deseo tenía yo de estar en la presencia de Dios. Y hoy parece que hay que estar insistiendo a las personas a que oremos más, a que nos conectemos a los cultos de oración. Y parece que la gente dice, tengo que orar, no tengo tiempo. Y nos estamos perdiendo las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros ahí. Porque lo que Dios busca no es tanto lo que yo puedo hacer para Él, sino que me busca a mí, busca mi corazón. Y por último, llegamos al lugar santísimo. El lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y donde Dios manifestaba su presencia. Pero hoy tú y yo ya somos como un lugar santísimo, porque el Espíritu de Dios, como hemos leído, vive en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Sabes que más de 70 veces en el Nuevo Testamento se les llama a los creyentes santos. A veces las personas de otras religiones, sobre todo la religión católico-romana, siempre que ve esto de o lee santos, siempre está pensando pues en los santos, en la liturgia, en las figuritas, en las esculturas, en las vírgenes o en todas las cosas que tienen, pero no. Para Dios los santos son los hombres y las mujeres que creen en Cristo como Salvador. Y esa obra de Cristo es imputada a nuestra vida y nosotros somos delante de Dios santos por la obra de Cristo.
Por eso no somos pecadores, queridos hermanos, somos santos. Claro que vivimos en pecado todavía y pecamos, pero tenemos que reconocer que delante de Dios ya estamos aceptados como santos, porque participamos de esa naturaleza divina gracias a Cristo. Hebreos 10, versículo 10 y 14 dice, en virtud de esa voluntad, hablando de la voluntad de Cristo, de lo que hizo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que hoy tú y yo somos como ese cofre, ese altar del pacto, esa arca del pacto donde Dios habita. Y siempre Dios está ahí y siempre está manifestando su presencia. Por eso que es algo maravilloso. Por eso simplemente para repasar y recordar en esta noche, el altar del sacrificio ahora es algo que tenemos que traspasar hacia nuestro cuerpo. Mi cuerpo debe ser ofrecido en sacrificio. Así como el sacerdote lavaba las manos, mis manos deben hacer cosas que agradan a Dios y deben estar limpias para Él, y poder levantar manos santas cuando oramos sin ira ni contienda, como dice el Nuevo Testamento. El candelabro tiene que ver con mis ojos, con la luz, con lo que entra y también con lo que sale, porque somos la luz del mundo. Los panes de la proposición tienen que ver con mi alimento diario y también con cómo funciona mi boca, qué estoy haciendo con mi lengua. El altar del incienso tiene que ver con la oración. Debemos estar orando continuamente. Y el arca del pacto tiene que ver con la adoración. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 que Dios está buscando, ¿qué dice allí? ¿Predicadores? No. ¿Qué dice? ¿Evangelistas? No. ¿Qué dice? Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y si tú eres un adorador, vas a ser un gran predicador, vas a ser un gran evangelista, vas a ser un gran profesional en tu trabajo, vas a ser un gran padre o madre de familia, vas a ser un gran hijo y un gran abuelo, y todo lo que quieras. Cuando aprendemos a adorar a Dios en el lugar santísimo de nuestra vida, todo lo demás viene solo. Y a veces, como esta foto que te pongo aquí, ahora se lleva mucho esto de decir tu cuerpo, tu templo. Hablando de, por ejemplo, del tema del fitness o de que debemos cuidar nuestros cuerpos, ir al gimnasio. Sin embargo, en la vida cristiana, tu cuerpo no es tu cuerpo, no es tu templo, es su templo. ¿Sí? Por eso que mi cuerpo ha sido comprado por un precio. Y todo lo que hago con él hoy tiene que ser para la gloria de Dios. Así que, hermanos, esto es lo que quería compartir con vosotros, porque me parecía interesante dar esta aplicación en el último estudio para hablar de nuestro cuerpo y nuestra vida como templos. Ya te digo, te animo a que leas el libro de Hebreos. No te lleva mucho tiempo y en unos minutos, bueno, a lo mejor te puede llevar media hora, una hora, depende de tu ritmo de lectura, pero el libro de Hebreos vas a comprenderlo mucho mejor después de ver todas estas cosas, porque ahí nos muestra que Cristo es más grande que Moisés y más grande que los ángeles y más grande que los sacerdotes, porque todo estaba apuntando a Él. Y hablando de Cristo, si Dios quiere, el próximo martes vamos a comenzar un estudio nuevo que va a ser el estudio de Cristología. Hemos visto ya teología sistemática hace unos años y hemos nombrado pues algunas ramas de la teología, pero vamos a centrarnos en la Cristología porque es importante hablar de Cristo. ¿Quién era? ¿Cómo era? Y qué obra hizo. Y es un tema muy amplio, muy profundo si quisiéramos también, pero creo que es un tema que debemos recordar o aprender.
porque todo en nuestra vida, todo, como decía el apóstol Pablo, es Cristo. Mi vida es Cristo, y todo lo que vivo y todo lo que soy es Cristo. Por eso, queridos hermanos, si Dios quiere, pues el próximo martes comenzaremos con este tema y creo que va a ser bueno eh, para que amemos más a nuestro Salvador y podamos vivirle mejor y predicarle mejor también.